reverencia, la clave de la presencia y el poder de Dios. Cuando miré por primera vez el tablero luminoso del reloj en las tempranas horas de la mañana del jueves 16 de julio de 1987, marcaba las 3 en punto. Cuando miré al reloj después de la visitación, faltaban 7 minutos para las 6 de la mañana. Durante estas horas había sido arrebatado en el Espíritu. En Apocalipsis 1:10 dice que Juan estuvo en el Espíritu en el día del Señor, y que él vio a Jesús. Sabemos muy poco acerca de estar en el Espíritu para decir la verdad al respecto. Somos ungidos con el Espíritu para orar o predicar. Pero esto no es lo que Juan quiso decir cuando dijo que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando usted está en el Espíritu, y yo he estado allí varias veces, usted no sabe realmente, en el momento, que usted siquiera está en lo natural, porque usted está en el Espíritu, en el plano espiritual. Yo estaba en el Espíritu en la mañana del 16 de julio y vi a Jesús. Lo vi a él tan claramente como lo podría ver a usted si estuviera frente a mí. Fui arrebatado con él a un lugar sobre el centro de convenciones de Tulsa, y mirábamos a lo que sabía que era nuestro próximo campamento que comenzaría el lunes, 20 de julio. Aunque estábamos por encima del edificio, pude ver dentro del auditorio. Vi uno de mis servicios desplegarse ante nosotros. Jesús narraba mientras yo observaba. Vi a cada uno de nosotros en el auditorio mientras participábamos en el servicio. Cuando miré hacia abajo sobre nosotros, todos estábamos aplaudiendo como lo hacemos en los círculos carismáticos. Jesús dijo algo que me dejó perplejo. Entienda lo que voy a decir, para que usted no se lleve la impresión incorrecta del asunto. Él me dijo, dar palmas no es ni alabanza ni adoración. Jesús me dijo esto. Él prosiguió diciendo, dar palmas es aplaudir. Nunca había escuchado a nadie decir esto. Y aunque había sido incomodado en ocasiones cuando la congregación daba muchas palmas durante una palabra inspirada, de tal forma que la unción se levantaba y perdíamos algunas cosas que el Espíritu de Dios quería comunicarnos, estas palabras de Jesús casi me tomaron por sorpresa. Pero mientras él continuó hablando, comencé a entender por qué había sido incomodado. Mejor aún, comencé a ver lo que podía ser hecho para cooperar con él para que pueda venir sobre la iglesia la plenitud de su bendición y la profundidad del mover del Espíritu. ¿Una ayuda o un obstáculo? Para obtener un mejor entendimiento del lugar que las palmas deben tener en nuestros servicios, primero que todo necesitamos entender qué es dar palmas. Jesús dijo que dar palmas es aplaudir. Él dijo que no es ni alabanza ni adoración. Bien, si no es alabanza ni adoración, ¿dónde tiene lugar en absoluto en nuestros servicios? Obtuve una pequeña ilustración algún tiempo después del campamento que me ayudó a entender las palmas y quiero compartirla con usted. Cuando un niño pequeño recibe un regalo de cumpleaños de su padre, quizás él palmotee sus manos y salte de arriba a abajo. Pero él no está alabando ni adorando a su padre, él está expresando su propia emoción y regocijo acerca de lo que ha acabado de recibir. En otras palabras, sus palmas son solo para su propio beneficio. Es una sobreexaltación de sus propias emociones. En nuestros servicios, puede que demos palmas a veces solo porque estamos emocionados o regocijándonos, pero eso no es alabar ni adorar a Dios. En la visitación, Jesús trató conmigo el dar palmas basado en las Escrituras. Él dijo, no hay ninguna escritura en el Nuevo Testamento acerca de dar palmas. La Biblia dice en Salmos 47, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Dar palmas en este verso denota una actitud de victoria, no una forma de adoración. Esta es la única vez que se menciona el dar palmas delante del Señor y está en el Antiguo Testamento.
También hay algunos casos en el Antiguo Testamento donde las personas daban palmas por otras razones, pero no tenía ninguna conexión con la adoración a Dios. Luego también hay escrituras acerca de las olas e inundaciones dando palmas, pero usted entiende que eso es lenguaje figurativo. No hay ni una sola escritura, Jesús me dijo, en el nuevo pacto que hable acerca de alguien batiendo palmas. Sin embargo, si tenemos escrituras en el Nuevo Testamento que hablan acerca de levantar nuestras manos en adoración al Señor. De hecho, la única instrucción que tenemos en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que debemos hacer con nuestras manos es levantarlas. ¿Recuerda usted, Pablo? O como me gusta decir, el Espíritu Santo a través de Pablo, dijo, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera de Timoteo 2:8. Todos hemos escuchado decir que la adoración es la forma más alta de oración. Verá usted, la oración no es lo que muchos piensan que es. Orar no es dame, dame, dame. Entre otras cosas, orar es tener comunión con Dios. Un tipo de oración es la alabanza y la adoración. Por lo tanto, no haríamos ninguna injusticia al texto de 1 Timoteo 2:8 si lo leemos así. Quiero, pues, que los hombres alabenle en todo lugar, levantando manos santas. Verá usted, el mundo bate palmas o aplaude, pero usted no les ve levantando sus manos para alabar o celebrar. No, la Iglesia del Señor Jesucristo debe levantar manos santas para alabar al Señor. Jesús me dijo, el mundo bate palmas. Los santos adoran. Luego él lo ilustró así, usted puede caminar por antros tenebrosos, clubes nocturnos, bares de mala muerte, etc., y mirar adentro lo que está pasando. Aquellos adentro pueden estar mirando un show con bailarinas desnudas y usted los verá batiendo palmas. Ellos pueden estar viendo un evento deportivo en una pantalla y usted los verá batiendo palmas. O usted puede ir a un evento político y cuando el político dice algo que a todos les gusta, ellos batirán palmas. Pero en ninguno de esos lugares podrá usted ver a la multitud levantando sus manos. Ahora esto no significa que batir palmas sea incorrecto en sí mismo. Pero necesitamos distinguir entre aplaudir, que es una expresión natural de este mundo, y el levantar nuestras manos, que es una expresión bíblica del reino al cual como creyentes pertenecemos. También necesitamos identificar cuándo aplaudir y cuándo levantar nuestras manos en alabanza. Dar palmas en el momento equivocado puede causar que la unción se levante de un servicio. Por ejemplo, muchas veces cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en un servicio a través de lenguas e interpretación o profecía, todos comienzan a dar palmas justo en medio de la interpretación o la profecía. Las personas se emocionan y aplauden, pero sus palmas impiden a todos los presentes escuchar lo que el Espíritu Santo quería decir. Tales palmas no podrían ser en el Espíritu, porque si la lengua y la interpretación o la profecía son por la unción del Espíritu, entonces el Espíritu Santo se estaría interrumpiendo a sí mismo. Si el Espíritu Santo está diciendo algo a la iglesia y nadie puede oír, entonces, o estamos perdiendo nuestro tiempo al permitir la manifestación del Espíritu o estamos perdiendo nuestro tiempo dando palmas. ¿Es correcta la profecía o no lo es? ¿Está el Espíritu Santo diciendo algo o no lo está? ¿Se interrumpiría el Espíritu Santo a sí mismo? ¿El Espíritu Santo se movería sobre las personas para aplaudir cuando Él está diciendo algo? No, simplemente nos hemos vuelto unos alegres aplaudidores en los círculos carismáticos y esto contrista al Espíritu Santo. Como ministro, he estado en la posición de ser usado por Dios para hablar en profecía o interpretación de lenguas, cuando justo en medio de la profecía, todos empiezan a batir palmas. A menos que tenga mucho cuidado, puedo perder la unción porque el aplauso me distrae haciendo difícil oír lo que el Espíritu Santo está diciendo.
Y luego ha habido ocasiones cuando la unción se ha ido a pesar de mis esfuerzos para permanecer en el fluir del Espíritu, debido a que el Espíritu Santo fue contristado. Batir palmas en medio de la manifestación del Espíritu demuestra irreverencia hacia Él. En varias ocasiones he sabido que había más cosas que el Espíritu quería decir, y he sabido que era importante que escucháramos el mensaje completo. ¿Pero qué se hace? Usted no puede continuar sin su ayuda. Aun si la unción no se levanta y continúa hablando, nadie puede oír lo que se está diciendo. Si no es para que las personas escuchen, ¿por qué se movería el Espíritu Santo sobre mí para aviar en otras ocasiones? He estado predicando bajo la unción, es decir, yendo de acuerdo a ella, cuando todos comenzaron a aplaudir en respuesta a algo que dije. Bien, ellos están aplaudiendo para mostrar su conformidad con lo que he dicho, pero ese no es el tiempo o el lugar para un aplauso. En primer lugar, no puedo seguir predicando porque todos perderán lo que digo mientras se está aplaudiendo. Si lo que usted está diciendo es por la unción del Espíritu, las personas necesitan oír. Y debe haber suficiente respeto hacia el Espíritu Santo para no interrumpirle cuando se está moviendo. Aún durante nuestra adoración usualmente se aplaude en momentos inapropiados. Esto causa que la unción se levante y destruye la dulce cercanía de su presencia que todos percibimos. Usted puede ver cómo esto podría pasar aún en una relación natural como la relación entre un hombre y una mujer. ¿Qué tal si el hombre y la mujer estuvieran sentados juntos hablando por algún tiempo, intercambiando palabras de cariño, y de repente uno de ellos comenzara a aplaudir? ¿No sería eso inapropiado? Amigos, cuando estamos alabando y adorando al Señor, Él está presente. Por mucho tiempo, en círculos carismáticos hemos tenido el hábito de aplaudir después de cada canción que cantamos durante un tiempo de alabanza y adoración. Posiblemente esto ha ocurrido porque las personas han sentido la necesidad de responder de alguna manera pero no han sabido exactamente cómo responder. Sin embargo, aplaudir después de cada canción rompe el fluir de la adoración. Esto quita nuestra atención del Señor. Cuánto mejor sería levantar nuestras manos en adoración y expresarle nuestro agradecimiento y adoración a aquel que nos amó primero. Cuándo aplaudir y cuándo alabar. No me malentienda, está bien aplaudir en los servicios de la iglesia, bajo algunas circunstancias. Algunas personas me han acusado de decir que no debemos aplaudir en absoluto. Eso no es lo que he dicho y eso no es lo que Jesús me dijo. Durante su visitación a mí, la cosa principal que el Señor estaba tratando de decir acerca de las aplaudir era corregir la forma excesiva de aplaudir que está teniendo lugar en nuestras iglesias hoy. En lugar de anteponer el aplaudir a levantar nuestras manos o a la alabanza a Dios con nuestros labios, debe ser lo último, si es que ha de suceder. Y debe regularse, debe ser al mínimo en los servicios y no al máximo. Por lo tanto, necesitamos entender cuándo es apropiado aplaudir y cuándo es inapropiado. Si la congregación está cantando una canción de ritmo rápido, está bien que las personas den palmas al compás de la música. Pero cuando la canción termina y el líder de adoración le pide a las personas que alaben al Señor, deben levantar sus manos para alabarlo tal como el Nuevo Testamento lo enseña. Además, en la iglesia no debemos estar aplaudiendo a los cantantes cuando ellos están ministrando una canción especial. Su talento es dado por Dios y es para ser usado para la gloria y alabanza de Dios. Ellos no están haciendo una presentación, o al menos no deberían estarlo, están ministrando en música para animar a la congregación a poner sus ojos en Dios y para elevarlos a su presencia. Si apreciamos su música, debemos levantar nuestras manos y alabar a Dios. Aplaudir a los cantantes no es alabar a Dios, y debemos alabar a Dios, debemos levantar manos santas en alabanza a Dios. Ahora, no se indisponga si usted ha estado aplaudiendo en los momentos equivocados. Yo he sido tan culpable como cualquier otro,
así que no se ofenda por lo que estoy diciendo. En ocasiones aplaudimos a un predicador para dejarle saber que estamos alegres con su venida. Es un gesto de bienvenida después que él ha sido presentado, y esto es estrictamente a un nivel natural. Está bien mientras no sea hecho en forma exagerada. No estamos adorando o alabando al predicador. Sin embargo, desde la visitación de Jesús a mí, he pensado mucho acerca de cosas que antes realmente no había considerado mucho. Ahora tengo alguna intranquilidad en cuanto a decir, démosle un aplauso a Dios. No creo que podamos dar un aplauso a Dios como se lo daríamos al presidente de los Estados Unidos. No creo que debamos ofrecerle un aplauso a Dios. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con temor, eso no significa que él estaba temeroso de algo, como alguien lo estaría de una tormenta o de una serpiente cascabel. Esto significa que él tuvo un respeto, una cautela de la imponencia de Dios y de sus responsabilidades como ministro de Dios. Los escribas hebreos, quienes copiaban las escrituras a mano, tenían tal respeto por Dios que, antes de escribir su nombre, se detenían, tomaban un baño ritual y vestían ropas limpias. Nos hemos alejado del respeto que debemos tener a Dios. No me siento a gusto dándole a Dios un aplauso como se le daría a un político, yo no quiero rebajarlo a un nivel humano. Él es sublime y santo. El Nuevo Testamento nos enseña a levantar nuestras manos y nuestras voces a Dios en alabanza. Jesús me dijo, los pastores deben enseñar a su congregación poco a poco acerca del mover del Espíritu Santo, para que ellos sepan cómo moverse con Él y cuándo guardar silencio. Ellos no deben regañar a su gente o entrenarles de una manera negativa, sino que necesitan enseñarles a estar en quietud cuando el Espíritu Santo está en manifestación. Ellos deben decirles que escuchen y después de que el Espíritu Santo haya hablado, decirles que levanten sus manos y me alaben. Reverencia. Mientras Jesús trataba el tema de aplaudir y de levantar las manos en adoración, Él hizo esta declaración: cuando ustedes realmente aprendan a alabarme y a adorarme en la forma correcta, hallarán una unción más fuerte y un mayor mover del Espíritu Santo en medio de ustedes. Necesitamos aprender que cuando la presencia del Señor está en un lugar, no debemos disipar esa presencia, ese poder. Estén en quietud y en reverencia y verán la manifestación del Espíritu Santo que su corazón ha anhelado. No han visto nada como lo que veremos cuando el cuerpo de Cristo llegue a ese lugar de adoración. Estábamos en ese tipo de atmósfera, adorando a Dios durante una de nuestras cruzadas, y había 5 personas sentadas en sillas de ruedas. 3 de ellas simplemente se levantaron y caminaron. Nadie impuso manos sobre ellas. Pero para que eso pase, tenemos que empezar a entrar en el fluir del Espíritu Santo. Cuando se entra en una atmósfera de verdadera adoración y Dios comienza a moverse por su Espíritu, usted puede simplemente extenderse y tomar lo que le pertenece en Cristo. La Biblia enseña la imposición de manos, pero realmente no necesita tener manos impuestas sobre usted cuando la presencia de Dios está en manifestación tan fuertemente. No importa lo que usted necesite, usted puede extenderse y tomarlo y decir, pero cuando las personas comienzan a exhibirse en la carne, la unción se levanta, se va como cuando un pájaro levanta vuelo, porque esto contrista al Espíritu. Desearía poder hacer entender esto a las personas. He estado en reuniones de varios miles donde el Espíritu Santo se estaba moviendo y de repente supe por el Espíritu Santo cuando la unción vino sobre mí para operar en el oficio de profeta y ministrar a las personas. Estaba listo para llamar a ciertas personas, para señalarlas justo donde ellas se encontraban y decir: el Espíritu de Dios acaba de mostrarme lo que está mal en ustedes. He ministrado en esta forma muchas veces a lo largo de los años, y cada vez las personas han sido sanadas. Cuando he ministrado bajo este tipo de unción, nunca ha habido una persona que haya dejado de obtener su sanidad.
Yo les podría decir acerca de miles de personas que fueron sanadas en esta forma durante los muchos años de mi ministerio. Sin embargo, a veces cuando la unción ha venido para ministrar en ese oficio, personas en la congregación se han levantado y han comenzado a moverse por ahí. La falta de reverencia a Dios moviéndose en el servicio contristó al Espíritu y Él se fue, la unción se levantó de mí. Es decir, tal como un pájaro sentado sobre su hombro, voló lejos de ahí, la unción se fue. Y aquellas personas ni siquiera se dieron cuenta, salieron hablando y susurrando. Quizás estaban apresurados por salir y comer algo, pero no supieron que acababan de impedir que algunas queridas personas enfermas fueron sanadas, a veces personas con casos terminales. Yo recibí una nota de un pastor que me contó acerca de una mujer en uno de sus servicios, quien tenía una enfermedad terminal. El doctor le dijo que tenía cáncer terminal y 90 días de vida. El pastor me escribió que el Señor la sanó en uno de sus servicios, un caso terminal como este sanado porque el Espíritu de Dios se movió sobrenaturalmente. Sin embargo, luego durante el servicio, muchos en la congregación comenzaron a hablar y a moverse por ahí, en tal forma que esto contristó al Espíritu de Dios y él dejó de moverse. En tal caso usted no puede ayudar a personas, ya que es la unción la que rompe el yugo. La Biblia dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10:27. Hay un mover del Espíritu Santo que Dios quiere en este día. Dios quiere hacer algo por nosotros hoy. No se lo impidamos. Cooperemos con Él y seamos reverentes. Cuando Dios se está moviendo, solo estemos en quietud y reverenciémoslo. Luego, si queremos gritar después, podemos hacerlo. Quiero decir después, cuando los cojos comiencen a danzar en el Espíritu, este es el tiempo para saltar y danzar con ellos. Dios ha estado tratando de enseñarnos algunas de estas cosas y hemos estado tratando de demostrarlas por muchos años. Estaba predicando en el este de Texas hace algunos años en una iglesia del Evangelio completo, y Dios me instruyó a imponer manos sobre las personas para que fueran llenas del Espíritu Santo. Imponer manos sobre personas para recibir el Espíritu Santo es el plan de Dios, es bíblico. Sin embargo, en Texas, en 1950, la gente no hacía eso. Pero el Señor me dijo que lo hiciera. Fui a una iglesia pequeña del Evangelio completo, y simplemente comencé a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Llamé a aquellos que querían ser llenos con el Espíritu para que pasaran al frente, y 7 personas vinieron al altar. Intencionalmente hice que se sentaran en el altar, porque quería enseñarles un poco primero. Yo sabía que si no les enseñaba, simplemente comenzarían a orar en el altar y entrarían en una rutina esperando a Dios, tratando de recibir al Espíritu Santo, ya que habían estado haciendo eso por años. Casualmente encontré a un individuo que había estado buscando ser bautizado en el Espíritu Santo por 50 años. Así que yo sabía que si solo hacía que vinieran al altar y oraran, entrarían en esa misma rutina y no serían capaces de salir de ella. Intencionalmente evité que se arrodillaran, de manera que pudiera darles un poco de instrucción primero. Les enseñé por un momento y después impuse manos sobre el primero, y él inmediatamente comenzó a hablar en lenguas. Cuando eso sucedió, la gente en la congregación saltó y comenzó a gritar y a correr por todos lados. Yo tuve que regresar al púlpito y gritar para obtener su atención y que pudieran oírme. Dije: esperen un momento, esperen. 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 Tomen asiento. Todos se sentaron. Entonces les dije: ahora esperen, no disipen el poder al gritar y hacer alboroto. Tenemos 6 personas más aquí que necesitan ser llenas del Espíritu. Dejemos que sean llenas, después todos gritaremos y nos alegraremos si queremos. Ellos me miraron como una vaca en un corral nuevo. Aquello era totalmente nuevo para ellos.
Yo fui por la fila imponiendo manos sobre las otras 6 personas y cada una de ellas estaba llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Cuando la última fue llena del Espíritu, yo comencé a hablar en otras lenguas y simplemente me di vuelta y corrí por el pasillo, regresé corriendo por otro pasillo, subí corriendo a la plataforma, bailé con unos pequeños saltos de gozo, y volví a correr por el pasillo otra vez. Todos estaban simplemente allí sentados, mirándome. Finalmente, tuve que decirles, ahora es tiempo de danzar. Ellos no tenían correcto su tiempo de hacer las cosas. Yo les dije, después que 7 personas son llenas del Espíritu Santo, es tiempo de correr y danzar. Pero fíjese, muchas personas quieren correr y danzar a costa de la otra persona, cuando el tiempo es incorrecto, y disipan el poder. Durante esta visitación antes del campamento del 87, el Señor trató conmigo muy fuertemente acerca del hecho de que Él está procurando llevar al cuerpo de Cristo al lugar donde Él pueda moverse por su Espíritu en medio de nosotros. Yo estoy viendo eso está sucediendo gradualmente. El cuerpo de Cristo está llegando finalmente a un lugar donde Dios puede moverse en nuestros servicios como Él quiere hacerlo, este es el tiempo. Finalmente el cuerpo ha llegado ahora a ese tiempo, y se está listando para el mover que Dios quiere en la tierra, y gloria a Dios. Hace varios años, el Señor me dijo, hay un mover del Espíritu de Dios que la presente generación perderá a menos que sean enseñados, guiados e introducidos en él. Aún no he tenido noticia de si hemos tenido éxito en ello. Pero finalmente estamos llegando al lugar donde podemos enseñar esto. El Señor continuó diciéndome, algunos de los pentecostales de los viejos tiempos sabían algo acerca de ese mover más profundo del Espíritu. Los pentecostales modernos de hoy en día, esta nueva generación de carismáticos, saben poco o nada al respecto. Los carismáticos saben poco o nada del mover de mi espíritu. Los carismáticos saben un poco acerca de alabarme, pero no saben nada en absoluto de la verdadera adoración. Verá usted, cuando se habla acerca de adoración hay un espíritu de reverencia que va junto con ella. Como ya he mencionado, en la iglesia que pastoreé en Farmersville, Texas, experimentábamos con regularidad esa imponente presencia de Dios. Pero siempre fuimos muy cuidadosos de reverenciar al Espíritu Santo en nuestros servicios. Consecuentemente, lo milagroso era algo que ocurría diariamente con nosotros. Realmente no hemos experimentado eso en el mover carismático. Ha habido ligereza en los servicios carismáticos, una atmósfera del tipo hip y pura. J.O. Pero en tiempos pasados he visto la presencia de Dios venir y llenar el templo. Cuando digo el templo, quiero decir un cuerpo de creyentes. Durante aquellos tiempos cuando la presencia de Dios venía a nuestros servicios, ninguno se movía, una imponente presencia llenaba el lugar. Desearía poder describirles esa imponente presencia. Algunas cosas son precisamente demasiado reverentes para hablar acerca de ellas y es difícil encontrar palabras para describirlas. Pero yo he visto la asombrosa presencia de Dios venir y llenar el templo y yo anhelo ver al cuerpo de Cristo experimentar esa presencia de una manera continua. Para el tiempo de este escrito, ha transcurrido casi un año desde la visitación de Jesús a mí en 1987. En nuestro propio ministerio hemos estado experimentando el más profundo mover del Espíritu de Dios en medio de nosotros que prometió Jesús. Solo un poco después del campamento de verano, nuestro equipo de cruzadas estaba en Detroit. Uno de nuestros cantantes estaba cantando un cántico del Espíritu recién venido del cielo, dado por la inspiración del Espíritu en ese momento. Al oír una de las líneas de la canción, la multitud comenzó a aplaudir. El cantante se detuvo y exhortó a la congregación. Por favor, no aplaudan más. Ellos recibieron la instrucción y escucharon lo que el Espíritu estaba diciendo a medida que él continuó con el cántico espiritual.
Una presencia profunda e indescriptible, como una nube, llenó el auditorio. No tuvimos ninguna predicación esa noche. El Espíritu Santo vino sobre mí en una mayor medida para ministrar por el Espíritu en sanidades y en otras maneras. Después, yo le pregunté a aquellos sentados en la sección de ministros si ellos habían notado cómo se había incrementado la unción después de que dejamos de aplaudir y dirigimos nuestra atención y adoramos a Dios. Todos ellos indicaron inclinando su cabeza que sí lo habían notado. Hay una reverencia, un asombroso sentir de la santidad de Dios que puede venir sobre una congregación. Como cuerpo de Cristo, tenemos que regresar a ese lugar de reverencia. Porque cuando reverenciamos a Dios y le damos la honra y adoración debidas a Él, su presencia llenará el lugar donde estemos reunidos. Es su presencia la que va a satisfacer los más profundos anhelos de nuestros corazones y a liberar a los cautivos.